Buenas tardes a la querida audiencia. Nosotros somos los estudiantes de cuarto ciclo de la Universidad Católica de Cuenca en la carrera de Medicina. Nosotros estamos aquí con la doctora Ruth Irene Cabrera Garay para socializar el hecho de cómo los factores socioeconómicos se relacionan con los factores de riesgo e influyen en la prevalencia del VIH, sobre todo en lo que son los jóvenes. Doctora, un placer tenerla aquí y gracias de antemano por tomarse el tiempo para compartir con nosotros esta pequeña entrevista. ¿Cómo están? Buenas tardes. Doctora, buenas tardes. Antes de empezar, quisiéramos conocer un poquito más de lo que es su trayectoria, su experiencia en lo que es el campo de la medicina. ¿Nos podría compartir? Con mucho gusto. Ante todo me presento, soy la doctora Ruth Cabrera. Yo me gradué en la Universidad de la SUAY, obviamente en la Facultad de Medicina. Hice mi año de rural en la provincia de Morona, Santiago, en Méndez, un bonito lugar en el cual trabajé durante un año, obviamente como médico residente rural en el Hospital Quito de Méndez, y me quedé un año más trabajando, tuve la oportunidad de seguir trabajando dentro de la institución. Posteriormente hice 2 años de residencia en el servicio de pediatría y neonatología en el Hospital José Carrasco Artiaga, y posteriormente a la cual me quedé trabajando después 1 año y medio casi en el Ministerio de Salud Pública como atención primaria a la salud. Posterior a eso acabo de terminar ya mi posgrado en el área de pediatría en el diciembre del año pasado. Luego de esta pequeña introducción que nos ha dado la doctora, procedemos a iniciar con lo que son las preguntas de la entrevista. Como primera pregunta tenemos, basándose en su vivencia como médico, ¿cuáles son los factores de riesgo para la adquisición del VIH? Antes que nada, primero hay que tomar en cuenta que el virus del VIH es conocido obviamente por sus siglas como el virus de la inmunodeficiencia humana. Es un lentivirus, primeramente, sí. Esto fue descubierto en el año de 1853 y fue justamente en Francia, considerando que este virus no era propio de humanos que se transmitían al inicio de humanos a humanos, sino simplemente era una transmisión en monos, y en realidad los humanos somos los contagiados por el simple hecho de la zoonosis que se debió o se transmitió por medio del tal. Posterior a esto hay que considerar que el virus es un virus ARN, pero tiene una gran capacidad para transformarse o pasarse a ser un ADN para tener la capacidad posteriormente de poderse replicar en las células, ¿sí? Y hay que tomar en cuenta que este virus tiene una gran afinidad, sobre todo por los linfocitos T4. Esto es muy importante antes de nada conocer. ¿Por qué motivo? Porque ahí es donde él tiene la gran oportunidad de empezar a destruir nuestras células defensoras prácticamente de nuestro organismo, y por eso es que nosotros nos quedamos sin defensas y somos en sí un blanco para otros virus, bacterias que nos puedan atacar. Prácticamente nosotros como seres humanos sin defensas podemos adquirir cualquier tipo de enfermedad, desde la más leve y obviamente la más agresiva, obvia en este caso, ¿sí? Entonces, como les comentaba, no fue más que en el año de 1983 en Francia donde se descubrió por primera vez este virus, y posteriormente estamos prácticamente en una etapa de una epidemia a nivel mundial. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un virus que todavía se encuentra en nuestro medio, que no se encuentra totalmente controlado, ¿sí? Y con todo esto hay que tomar en cuenta cuáles van a ser primero las causas o los medios por el cual se va a transmitir este virus. Sí, este virus se va a transmitir por medio de una vía sexual, de una vía parenteral y una vía vertical. Sí, entonces conociendo primeramente cuáles van a ser los medios de transmisión es que nosotros podemos abordar cómo socioeconómicamente nos va a nosotros afectar, ¿sí? Si es en el vía sexual, obviamente por el simple hecho de las relaciones sexuales, no hay protección. La vía parenteral, obviamente por lo que es el consumo de drogas, el compartir las agujas, las transfusiones sanguíneas.
los tatuajes, los piercings, sobre todo que son muy de moda en los adolescentes, y de vía vertical en el caso de transmitirle de madre a hijo, ¿ya? Entonces, conociendo con todo eso, hay que tomar en cuenta que los factores de riesgo prácticamente en este caso, en nuestra población, ¿cuáles van a ser? Las relaciones sexuales sin protección, obviamente, las múltiples parejas sexuales, en el embarazo, la falta de control del embarazo, ¿sí? Un nivel socioeconómico bajo, el nivel socioeconómico también alto, aunque no lo crean, sí influye bastante en lo que es en la transmisión de virus, ya posteriormente lo iremos viendo. Y obviamente con un nivel socioeconómico bajo encontramos poblaciones con un bajo nivel de instrucción, sí, y junto con esto también el abuso de sustancias en ambas situaciones. Gracias, doctor. Continuamos con la segunda pregunta. Dice, en su experiencia como médico en ejercicio profesional, ¿cuál es el rango de edad de los pacientes VIH positivos? Sabe que cuando yo trabajaba en el Ministerio de Salud Pública como primer nivel de atención en los centros de salud de Pumapungo, nosotros como ministerio se manejaba mucho los planes de prevención, control y tratamiento para esta enfermedad. Se veía casos y era increíble la población joven que tenía y padecía de esta enfermedad. Estoy hablando de chicos o individuos o adolescentes, inclusive desde los 15 años hasta los 24, 25, inclusive hasta 30 años. Y en las personas ya mucho más adultas, llegando hasta los 50 años. Ese ha sido el rango en el cual se ha trabajado en mi sector, en el área, sobre todo dentro de la ciudad, considerando que esta población no se encontraba un 100%, hablemosle así, dentro de la provincia, sino que llegaban fuera de la provincia, es decir, gente que venía desde la costa. Primeramente hacerse el examen en otra institución por miedo, por vergüenza, para que no se entere nadie. Pero el rango de edad que nosotros manejábamos y trabajábamos con el programa del ministerio era eso, o sea, un porcentaje altísimo en gente muy joven. Gracias, doctora. Bueno, para continuar con la tercera pregunta, ¿qué factores socioeconómicos cree usted que influyen para contagios de VIH en estos adolescentes de un rango de 15 a 24 años? Factores socioeconómicos. Primero tenemos lo que es una educación vaga, baja prácticamente, el simple hecho de no acceder a una atención adecuada, el simple hecho de también el nivel económico de una familia, sí, pero todo eso ha tratado justamente lo que es el Ministerio de Salud, tratar de solventar, que si bien pareciese que no fuera importante, pero el nivel socioeconómico en una población influye muchísimo. El simple hecho de decir VIH no significa que es una enfermedad de pobreza o es una enfermedad que solamente los pobres lo adquieren, no es así. Hemos tenido también casos, y se ha visto los casos de adolescentes, se ha visto los casos de gente muy joven, hablemos de que proceden de una familia o dentro de un seno de un hogar con un nivel económico muy bueno. Y esto se debe porque el simple hecho que dicen es que a mí no me va a pasar, es que yo tengo suficiente dinero, es que yo vengo de buena familia, es que eso a mí jamás me va a suceder y eso no se ha visto en mi hogar, ¿sí? Entonces, por eso le decía que no solamente el nivel socioeconómico bajo va a influenciar en la transmisión de este virus, sino al contrario también el nivel socioeconómico alto, parece algo irónico, pero sí también influye por el simple hecho de ignorar la magnitud de esta enfermedad. Gracias, doctora, por su respuesta. Continuamos con la cuarta pregunta. Según su criterio o opinión, ¿usted cree que existe algún factor socioeconómico específico para que los adolescentes con VIH compartan en particular? Específico, si hablamos de un nivel socioeconómico, estamos hablando
de que todo va a ir en cadena. Es decir, si yo vengo de una familia, ¿sí?, que no tengo un buen nivel de instrucción o no tienen un buen nivel de capacidad para poderme ayudar a acceder a una buena educación, no la voy a recibir. Entonces, por ende, yo voy a ignorar, ¿sí?, primero, la forma de cómo se transmite. Segundo, prácticamente, ¿qué es el VIH? ¿Sí? ¿A dónde me va a llevar? Tercero, la capacidad que yo tenga o que mi familia tenga para llevarme a un centro de salud más cercano o llevarme a una atención médica oportuna, ¿sí? Y junto con esto viene lo que es los embarazos en los adolescentes, en las cuales los adolescentes ni siquiera acuden al centro de salud o no acuden a un control del embarazo. Lo ideal y lo idóneo es 5 controles durante una gestación. Entonces, todo va en cadena, ¿sí? No es algo muy específico decir exclusivamente por esto, o exclusivamente porque no tiene un buen ingreso, o exclusivamente porque yo vivo lejos, vivo en una área rural que no me permite acceder rápidamente a lo que es una atención. Es muy importante eso, inculcarle sobre todo en nuestra población. Nuestra población prácticamente, cerca del 50% se encuentra en un nivel socioeconómico C menos dentro de lo que es la pirámide del nivel socioeconómico del Ecuador. ¿Esto qué quiere decir? Que el 50% de nuestra población se encuentra en un nivel socioeconómico medio bajo, ¿sí? Y esto es muy importante. ¿Por qué motivo? Porque si yo tengo una población en la cual yo no puedo instruir a mi gente, sencillamente, ¿de qué me sirve tratar de poderle sacar, tratarle de poderle brindar información si no tengo los medios? ¿Sí? ¿Por qué motivo digo esto? Porque la mayoría de los hogares a lo mejor tienen televisión, pero no siempre en la televisión hablan o tocan sobre este tema. La mayoría de los hogares a lo mejor tengan solamente lo que es un sustento básico, es decir, que ni siquiera tienen un ingreso económico adecuado para lo cual lo puedan ellos adquirir, para ellos, a lo cual puedan acudir a adquirir lo que es una atención inmediata. Bueno, continuando con la quinta pregunta, ¿considera usted que el nivel socioeconómico es el factor predominante en el incremento de las infecciones de VIH en los adolescentes? De cierta manera sí, puede ser un factor muy importante. Hablando de factores importantes, no solamente el socioeconómico, pero sí considero que es uno de los primordiales. Cuando nosotros hacemos lo que es el control a los adolescentes a nivel de la institución, parte de nuestro plan no solamente es llegarles, medirles, pesarles, ver si están bien en peso y talla. Parte de nuestro trabajo también era hablar bastante sobre lo que era la sexualidad. Y algo muy irónico era que cuando nosotros acudíamos a las instituciones privadas, nosotros para tocar el tema de la sexualidad era un tabú en el sentido de que ellos adquirían una información por la amiga, adquirían información por vía ahora las redes sociales, que todo el mundo lo accede, ¿sí? Pero no permitían que nosotros conversáramos con los chicos e inclusive les ayudáramos, inclusive tratáramos de resolver algunas preguntas o algunas incógnitas que ellos tienen. Mientras que si nosotros nos íbamos a una institución pública, sí, obviamente del Estado, nosotros podríamos abarcar el tema de lo que era la sexualidad. Pero lamentablemente la mayoría de la gente que va a las instituciones públicas, primero es el miedo de preguntar, ¿sí? La vergüenza de saber, ¿sí? Y más que aún la vergüenza de quedar como ignorante, porque así son los chicos. Lamentablemente es así, vivimos en una sociedad en la cual que si alguien alza la mano y pregunta, es una burla para los demás, o es el simple hecho de que cómo voy a preguntar eso, qué vergüenza para todos y todo el mundo se achola, ¿sí? Y esto se debe
por el simple hecho de la falta de comunicación dentro de un hogar. Es muy importante eso, sobre todo en lo que es, no en todos, pero en el mayor porcentaje de nuestros hogares, al venir a un hogar pobre, sí, hay primero un altísimo índice de violencia. Primero, uno, dos, los chicos tratan de salirse de ese hogar e inclusive se tratan de refugiarse hasta en el consumo de drogas, que ahí viene lo que es otro factor importante, lo que es el consumo de drogas, ¿sí? O viceversa, la gente que viene o los adolescentes que vienen de un nivel económico alto, una familia reconocida, es la popularidad de que yo consumo drogas y es lo máximo, estoy en mi auge, ¿sí? Entonces, de lado a lado, ¿sí? Influye muchísimo en la transmisión de esta enfermedad. Gracias, doctora. Continuando con la sexta pregunta, en su opinión, ¿qué relación hay entre los factores socioeconómicos con los factores de riesgo y el incremento del VIH? Socioeconómicos, reintegro nuevamente, una familia con bajo recurso no tiene una gran capacidad o gran probabilidad, primero, de darle una buena educación a sus hijos. Segundo, no tiene una buena capacidad para darle una buena atención médica a sus hijos. Una madre, no solamente madre adolescente, sino una mujer en estado de gestación, por su nivel socioeconómico bajo, no tiene la capacidad o la probabilidad, primero, porque lo más probable es que viva en un área rural, donde una casa de salud, un puesto de salud más cercano para un control de un embarazo le quede 2 horas, ¿sí? Y se ha visto 2, 3 horas, e inclusive tienen que salir a caballo, y obviamente otras personas que a lo mejor vivan en la área amazónica, tengan que salir hasta en lancha, 2, 3 horas en lancha para poder acceder. Y eso necesita, ¿a cambio de qué? De una remuneración económica para aquella persona que le ayude a su traslado. Entonces, esto va a complicar muchísimo, primero en la prevención, porque cabe recalcar que si yo tengo síntomas, si yo tengo la sospecha, no voy a acceder a una atención inmediata, no me voy a hacer una prueba para confirmar mi enfermedad. Si nos vemos a un nivel socioeconómico alto, el simple hecho del dinero, de tener dinero, de saber que yo tengo la capacidad de hacer lo que yo quiera, me puedo hacer mi lindo tatuaje, me puedo poner mi piercing, me puedo ir a consumir lo mejor en lo que son en drogas, adquisición de drogas. Puedo tener múltiples parejas sexuales, pero ojo, eso de tener múltiples parejas sexuales también se ha visto en lo que es en algunas áreas, irónicamente en área urbana, rural, y también de gente que es pobre. No solamente tienen una mujer, sino tienen su segunda, tienen su tercera esposa, y junto con eso también lo que son los hijos. Entonces, lo que es a nivel económico influye y influye muchísimo en lo que es en el área de salud. Ya, gracias, doctor. También podría decirnos desde su experiencia si existe una relación entre el nivel de conocimiento que tienen los jóvenes sobre las maneras en las que se contagian de VIH con el aumento de los casos del mismo. Claro, eso es muy importante. Los jóvenes del día de hoy, ahora el ministerio tiene su programa de lo que es la atención prioritaria a los adolescentes. Sí, esto que quiero decir, que si un adolescente llega a un centro de salud, entonces él puede exigir, no exigir, permitir, solicitar atención. Sí, entonces obviamente el personal del centro de salud no puede negarse la atención. Dentro de lo que es la clasificación de la población para el Ministerio de Salud, los adolescentes es un grupo de población de riesgo. ¿Sí? ¿Por qué motivo? Porque son chicos que tienen todo alborotado, no tienen nada claro. Y muchas de las veces ellos acuden a un centro de salud es justamente para esto, para la información, e inclusive para lo que es la consejería y administración de métodos anticonceptivos. Acuden con la compañera porque la compañera le dio, el compañero le dio por ahí curiosidad, y pues de paso yo también me llego a enterar qué es lo que está pasando. Como de pronto les mencioné, el acceso que nosotros tenemos como sector público, o el acceso que se tiene como personal de salud hacia los adolescentes, es muy limitado. El simple hecho de hablar de sexualidad
o de hablar de muchas enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Y más que todo de darles consejería a los adolescentes es un poco medio complicado. Primero por la institución educativa que muchas de las veces no nos abren las puertas y más que todo si nos abren, pero con la condición de que no se toque el tema de sexo, que no se toque el tema de algún interrogante por ahí de algún chico, ¿sí? O por el simple hecho de que si uno se les brinda información a los muchachos y si ellos llegan a la casa con ciertos conocimientos, entonces para los papás es así como, qué pecado, ¿no? Y es que nosotros, si hablamos en lo que es en la provincia de La Soy, vivimos prácticamente una sociedad, como quien dice, chapada a la antigua, ¿sí? Donde todo es un tabú, todo es un misterio. Entonces, todo eso va a influenciar, ¿sí? En los conocimientos de los chicos. El simple hecho de que lo hice y no lo sabía, el simple hecho de que tuve método anticonceptivo, ahora que hay los dispensarios de los preservativos en todo centro de salud, pero es que yo no sé cómo utilizar el preservativo y adivinando se colocan un preservativo, de que ahora los preservativos para las mujeres, eso todavía hasta el día de hoy sigue siendo un tabú y no es que tiene una buena aceptación o un buen auge en la cual le diga, sí, las mujeres también tenemos derecho a utilizar un preservativo. Ya. También podría decirnos qué medidas recomendaría usted para que los jóvenes puedan prevenir este contagio del VIH. Prácticamente las medidas están establecidas, ¿sí? Hay programas que estableció el Ministerio de Salud Pública en la cual se han manejado los protocolos de lo que es la prevención, atención y tratamiento para adolescentes. Pero lo ideal sería que las autoridades sigan promocionando este protocolo, sigan promocionando la atención, que las autoridades lleguen a un acuerdo con las autoridades institucionales, es decir, tanto educativa como de salud, que nos permitiesen a lo que es el personal de salud acudir a las casas educativas para nosotros poderles brindar toda la atención que fuese necesaria para los chicos. El simple hecho de llegar a la adolescencia, todo es primero un misterio. Segundo, el simple hecho de que sea un misterio quiere decir que les va a llamar mucho más la atención a los adolescentes. El cambio hormonal, la curiosidad de saber cómo es, qué se siente, también es algo importante, brindarle información a los adolescentes y más que todo permitirles, ¿sí? Que ellos adquieran esa información en el momento que ellos necesitan. Todos los centros de salud, absolutamente todos, tienen la obligación de darles la atención necesaria y la información pertinente a todo adolescente que llegue a requerirla. Sí, pero el simple hecho de darles ese apoyo es muy limitado. ¿Por qué motivo? Porque no todos saben que eso es así, ¿sí? Entonces, sí fuera bueno que las autoridades, bueno, ahora que pase esto de la pandemia, que sigan promocionando lo que es la atención a los adolescentes, sigan promocionando la prevención de enfermedades de transmisión sexual, no solamente del VIH, sino de todas las enfermedades. Estoy hablando de sífilis, estoy hablando de un herpes, ¿sí? Porque no solamente el VIH, o sea, es la más agresiva, ¿sí? Es la que va a estar ahí siempre, es la que va más a tener complicaciones. Pero sí es muy importante darles la información a los adolescentes para que ya se vayan inculcando a ser primeramente responsables en su edad adulta. Gracias, doctora. De acuerdo a la bibliografía revisada, se menciona como un factor de riesgo a las relaciones sexuales y protección. ¿Qué tan efectivo es el uso de preservativo tanto masculino como femenino en la prevención de VIH y qué prejuicios sociales obstaculizan su utilización? El estudio del uso del preservativo se viene haciendo prácticamente desde que se inventó el preservativo. Obviamente el preservativo al inicio cuando se creó tenía una diferente consistencia al preservativo actual. Hay estudios inclusive desde el 2005 hasta estudios actuales en las cuales indican que el uso correcto de un preservativo va a prevenir hasta un 95% de la transmisión de VIH y no solamente de VIH, sino de toda enfermedad de transmisión sexual.
A raíz de esta problemática de que esta enfermedad se empezó a transmitir y comenzó ya a ser mucho más frecuente, el porcentaje iba subiendo, iba a ser edades muy vulnerables, como ya es esto de la adolescencia, ¿sí? Fue así que la Panamericana, que la Organización Mundial de Salud, que la ONU-SIDA, así es un artículo que se publicó en el 2015 en la ONU-SIDA, en la cual indicaba y exigía a lo que era sobre todo a los países de América Latina, porque somos nosotros los que estamos en vía de subdesarrollo todavía, en la cual fomentaba que por favor utilicen el preservativo. Entonces, a raíz de eso, para el año 2019, el Ministerio de Salud Pública sacó ya lo que es un protocolo, la entrega de preservativos tanto masculinos y femeninos junto con esto, pero lo que es lubricantes. ¿Por qué motivo los lubricantes? Porque lo que se trata es primero educarle a la población de cómo utilizar un preservativo tanto masculino como femenino y más que todo el lubricante para evitar que se rompa el preservativo. En que esto, ¿cuál va a ser lo contrario? Y es justamente primero la sociedad, ¿sí? El tabú, que los padres no nos permiten llegar hacia esa información hacia los adolescentes, que las instituciones, sobre todo religiosas, las monjitas, no nos permite tampoco tocar este tema con los chicos y más que todo la religión, las creencias en las cuales nos impide el simple hecho de llegar y decir que un preservativo es bueno y es indicado utilizarlo y más que todo, si yo no estoy seguro, si tengo múltiples parejas sexuales. Para finalizar, ¿qué medidas cree usted debería tomarse a nivel de política, salud y educación en países de América Latina a fin de evitar la propagación del VIH? Primero la instrucción, y vamos a empezar lo que es una instrucción por las autoridades, porque si las autoridades no saben y no dominan el tema, ¿cómo puedo yo instruir o brindar la información a mi población? Entonces, luego de lo que es la instrucción a las autoridades, obviamente brindar la información a los padres, porque son los adolescentes quienes van a estar todavía bajo la tutela de ellos o de los tutores. ¿Para qué motivo? Para que nos permitiesen llegar hacia los adolescentes. Y obviamente con los adolescentes existen protocolos, existen guías, existen flujogramas en las cuales ya se han establecido. Lo que pasa es que la gente no conoce o lo que pasa es que las autoridades no saben cómo funciona eso. Entonces, si vamos primero a adquirir medidas, sería desde las autoridades, desde la cabeza principal. ¿Cómo se va a llegar a la población? ¿Por qué medios? Si existen tantos medios en los cuales se les puede llamar la atención, al inicio era la radio, después era la televisión y obviamente ahora con lo que es el boom de las redes sociales, en la cual los adolescentes pueden tener o adquirir cualquier tipo de información. Pero esa información tiene que ser manejada de una manera muy delicada, primero. Segundo, esa información también deberían de saber los padres, porque si encuentran los padres a los adolescentes con esta información en sus teléfonos, tal vez por ahí en algún cuaderno, leyendo algún libro, va a ser fatal. O sea, pobre adolescente, ¿cómo se va a meter a estar rebuscándose y tocando el tema y más aún de la sexualidad? Entonces, e inclusive educándoles a los padres, podrían ser los mismos padres quienes podrían darle y brindarle información necesaria a sus hijos. Doctora, muchas gracias por haber compartido su conocimiento acerca de lo que es el tema del VIH. Le damos gracias a las personas que también nos están viendo y podemos dar por finalizada lo que es la entrevista. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias, chicos. A ustedes una linda tarde. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Que pasen bien. Gracias, doctora.